Me jubilé hace 7 años. Tenía 58. Y si estás viendo esto preguntándote si este es el año en que por fin das el paso, quiero contarte lo que me habría gustado que alguien me hubiera dicho entonces. Porque yo casi no lo hago. Tenía los números, tenía el plan, pero aún así dudé. Y ahora, mirando hacia atrás desde el otro lado con 65 años, puedo contarte 3 cosas que deberían decirte que estás listo, y 3 cosas que probablemente te están frenando y no deberían. Empiezo por la primera, y es una forma de ver la jubilación que me cambió completamente la perspectiva. Cuando estaba cerca de dejar la empresa, no paraba de escuchar la misma palabra, jubilación, y sonaba como un final, como si me estuvieran apartando. Había pasado 35 años en la misma empresa. Empecé como ingeniero joven en el taller, fui subiendo hasta dirigir operaciones en varias plantas. Esa era mi identidad. Así que la idea de jubilarme me sonaba a renunciar a todo eso sin recibir nada a cambio. Pero entonces empecé a pensarlo de otra manera. Empecé a verlo más como un renacimiento. Y no lo digo en plan frase motivacional barata. Piensa en lo que fue el renacimiento de verdad. Fue un renacer. Después de siglos de estancamiento, de repente la gente tuvo 3 cosas a la vez: los recursos, la libertad y el tiempo. Y cuando esas 3 cosas se alinearon, pasaron cosas increíbles. Eso es exactamente donde estamos muchos de nosotros ahora. Hemos acumulado recursos durante décadas de trabajo. Tenemos tecnología y herramientas que nuestros padres ni soñaron. Y por primera vez, podemos elegir cómo usar nuestro tiempo y nuestra atención. Esa combinación es rara. No dura para siempre. Y de verdad creo que más gente necesita ver la jubilación no como un capítulo que se cierra, sino como el comienzo de algo completamente nuevo. Para mí fue meterme de lleno en la carpintería por primera vez. Carmen y yo empezamos a viajar de una forma que nunca pudimos cuando yo trabajaba. Volví a leer, a cocinar, a estar presente de verdad con mis hijos ya adultos. No se trataba de ir hacia atrás, se trataba de avanzar en una dirección que yo elegía. Pero sé lo que estás pensando ahora mismo. Todo eso suena muy bien, Roberto, pero ¿qué pasa con el dinero? Justo. Vamos con la segunda razón por la que este es el año para hacerlo. Y en realidad es la mayor barrera que veo frenando a la gente. Yo lo llamo la paradoja del gasto. Esto es lo que me pasó a mí. Pasé 35 años siendo disciplinado. Desde el primer día aporté el máximo a mi plan de pensiones. Cada subida de sueldo la reinvertía. Dejé que el interés compuesto hiciera su trabajo. Y cuando llegó el momento, los números estaban claros. Podía hacerlo. Pero aquí está la paradoja. Después de 35 años ahorrando, no me salía a empezar a gastar. Me parecía mal. Como si estuviera deshaciendo todo lo que había construido. Y he hablado con mucha gente que siente exactamente lo mismo. Pero esto es lo que dicen los datos de verdad. Cerca de 2/3 de los jubilados que siguen un plan de retirada estándar acaban con más dinero del que empezaron. No menos, más. Eso me dejó de piedra cuando lo supe. Ahora, puedes estar pensando, bueno, mi caso es diferente. Mis gastos pueden ser más altos. Y es razonable. Pero hay algo que a Carmen y a mí nos ayudó mucho cuando estábamos planificando. En vez de pensar en los gastos de jubilación como un número plano que sube cada año para siempre, piénsalo más como una sonrisa. Al principio de la jubilación son los años activos. Ahí es cuando tienes la energía y la salud para viajar, para hacer las cosas grandes. Los gastos son más altos. Luego pasas a lo que yo llamaría los años tranquilos. Estás más a gusto cerca de casa. Puede que ya no hagas 3 viajes al año. Los gastos bajan. Y más adelante, puede que los costes médicos suban. Ese es el otro extremo de la sonrisa. Cuando Carmen y yo nos sentamos y separamos de verdad las necesidades de los caprichos, todo cambió. Las necesidades son lo esencial: vivienda, comida, seguros, transporte. Eso sube con la inflación y es predecible. Los caprichos son cosas como viajes, ayudar a los hijos con una boda, quizá un proyecto nuevo en el taller. Son reales, pero no duran para siempre. Y luego planificas los y si acaso. Costes médicos más adelante, dependencia, ese tipo de cosas. Cuando lo planteas así, casi siempre es menos de lo que temías. La paradoja del gasto es real, pero una vez que ves la forma real de tus gastos en la jubilación, pierde su poder sobre ti. Ahora voy con la tercera razón para jubilarte este año. Y esta es personal para mí. Unos años antes de jubilarme, vi cómo la salud de mi padre se deterioraba. Trabajó hasta los 67. Siempre decía que viajaría cuando se jubilara.
Mi madre y él tenían planes. Pero para cuando dejó de trabajar, su cuerpo tenía otros planes. Tuvo unos 2 años buenos antes de que las cosas se complicaran. Y recuerdo pensar, a mí no me va a pasar eso. Hay una diferencia entre esperanza de vida y esperanza de salud. La esperanza de vida es cuánto vives. La esperanza de salud es cuánto tiempo te sientes bien. Y ese número es mucho más corto de lo que la mayoría piensa. La media está en torno a los 64 años. Eso significa que para mucha gente, cuando se jubilan a los 65 o 67, los mejores años ya pasaron. Yo tomé una decisión. Me iba a jubilar mientras todavía tuviera energía para hacer algo con ella. Y la salud iba a ser una parte central de mi jubilación. No de forma obsesiva, sino con intención. Empecé a hacer ejercicio de fuerza 3 mañanas por semana. Carmen y yo caminamos todas las tardes. Empecé a prestar atención a lo que como, a cocinar de verdad en vez de comer cualquier cosa rápida. Leo por las mañanas. Veo a amigos con regularidad. Un colega me lo explicó una vez con lo que él llamaba el triángulo mágico. Cuando eres joven, tienes tiempo y salud, pero no dinero. En mitad de tu carrera, tienes dinero y salud, pero no tiempo. Y en la jubilación, tienes tiempo y dinero, pero la salud empieza a fallar. Pero hay un punto dulce, una ventana, donde los tres se solapan. Ese es el momento. Y para mucha gente que está viendo esto, ese momento puede ser ahora mismo. La pregunta no es realmente, ¿puedo permitirme jubilarme? Es, ¿puedo permitirme esperar? Casi todas las personas jubiladas con las que he hablado dicen lo mismo. Hazlo antes de lo que crees. Ahora, sé que hay algo más en tu cabeza, porque también estaba en la mía hace 7 años. Es la incertidumbre, la economía, la inflación, guerras, la inteligencia artificial cambiándolo todo, tensión política. Siempre parece que hay una razón para esperar a que las cosas se calmen. Pero esto es lo que he aprendido después de 7 años en este lado de la jubilación. Nunca hay un momento de calma. Me jubilé con 50 y pocos, y desde entonces hemos tenido una pandemia mundial, un pico de inflación, una crisis bancaria y una docena de cosas más que supuestamente iban a ser catastróficas. ¿Y sabes qué? Estoy bien. Mi plan aguantó. No porque predijera nada de eso, sino porque el plan estaba construido para soportar la incertidumbre. Piénsalo como construir una casa. No puedes controlar el tiempo, pero puedes construir una casa lo bastante sólida para aguantar la tormenta. Cuando monté mi plan de ingresos para la jubilación, me aseguré de tener varios años de dinero conservador y estable apartado. Dinero que no necesitaría tocar pasara lo que pasara en los mercados. Así que cuando llegó marzo de 2020 y todo se venía abajo, no entré en pánico. No tuve que vender nada en mínimos. Simplemente esperé. Una amiga no tuvo tanta suerte. Se acababa de jubilar y vio cómo sus cuentas bajaban y estaba convencida de que había tomado la peor decisión de su vida. Pero cuando miró su plan de verdad, tenía años de reservas conservadoras. No necesitaba que el mercado se recuperara mañana, solo necesitaba que se recuperara en algún momento. Y lo hizo. Siempre lo hace. Si miras la historia, siempre ha habido una razón para no jubilarse. La crisis financiera, el techo de deuda, el Brexit, la pandemia, guerras, crisis del petróleo desde los años 70, la Guerra Fría. Cada año hay algo. Pero las personas que tenían planes sólidos se jubilaron durante todos esos periodos y siguen bien. Un amigo me dijo una vez algo que se me quedó grabado. Dijo, he tenido muchas preocupaciones en mi vida, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Y tenía razón. La incertidumbre no es un fallo del sistema, es simplemente cómo funciona el sistema. Lo único que cambia es cuál es la preocupación concreta. Así que si estás ahí sentado pensando que este podría ser el año, déjame decirte lo que sé por experiencia. La parte del dinero tiene solución, la parte de la salud tiene fecha límite, y la parte de la incertidumbre no se va a ir nunca. El verdadero riesgo no es jubilarte en un mundo imperfecto. El verdadero riesgo es esperar a un mundo perfecto que nunca llega. Soy Roberto Martín, tengo 65 años. Me jubilé hace 7 años y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No porque todo saliera perfecto, sino porque me di el tiempo para construir la vida que de verdad quería.